Igor, te lo ruego, salgamos de aquí. La esposa preguntó, ¿sabes que no puedo estar aquí? Julia, ¿qué tontería es esta? El marido no entendió. Vivimos aquí 3 años y todo estuvo bien, y últimamente tienes estos caprichos. ¿A dónde vamos? De alguna manera pedí un préstamo para vivir aquí y ahora quieres dejarlo todo e irte a donde viviremos. ¿Has pensado sobre eso? ¿Y para qué? Igor. Si salimos de aquí todo irá bien, dijo Julia. Y aquí solo tenemos problemas. Tu trabajo es inestable. A mí también me pagan mal, pero te lo pregunto. ¿Y a dónde sugieres que nos mudemos? ¿Al pueblo de tu madre? Infeliz, miró a su esposa. Esposo, no quiero vivir allí y no lo haré. Puedes vivir con tu madre al principio durante un par de meses, apoyó su idea, Julia. Y luego definitivamente nos mudaremos a otra ciudad. Yulka. No, eso es todo. Ya estoy harto de tus caprichos. El marido terminó la conversación. ¿Quién te dijo que en otro lugar estaríamos mejor? No nos esperan en ningún lado. Al menos allí estarás seguro, refunfuñó la esposa. Aquí, no importa el día, nuevos problemas. ¿Qué quieres decir con seguro? El marido la miró sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Alguien te está amenazando? No, respondió rápidamente la chica y tradujo la conversación a otro tema. Simplemente no hay perspectiva aquí. Después de la conversación, Julia se dio cuenta de que su marido nunca aceptaría mudarse. Pero la niña tenía miedo de quedarse en esta ciudad. Entonces no podía decir la verdadera razón de su deseo. Era peligroso no solo para ella, sino también para él. Voy a dar un paseo, dijo Julia después de cenar. Ya me duele la cabeza por este apartamento. La muchacha se vistió y salió. Intentó colarse en la antigua plaza. Julia siguió dándose vueltas. No puedo más, se dijo y lloró. Deja que Igor se quede aquí, pero yo huiré de todos modos. No me dejará en paz. Y si no estoy aquí, tampoco le hará nada a Igor. Al día siguiente, Julia escribió una carta de renuncia. Dijo que tenía que irse urgentemente. El gerente de la tienda no estuvo de acuerdo en dejarla ir durante mucho tiempo. La mujer quería que trabajara 2 semanas más. Pero como Julia trabajaba en una tienda sin contrato, tenía derecho a irse el mismo día. Entiendes que no puedo, respondió la niña entre lágrimas. Tengo un tren mañana. Me voy urgentemente a Moscú. Y aunque Julia no partió hacia Moscú, ya tenía billete. Lo compró esta mañana. Bueno, al ver el billete, el director estuvo de acuerdo. Hoy, después del trabajo, si vienes, te pago el resto del sueldo. Lo siento, pero hoy solo puedo llegar a 4. Tengo un tren a las 6. Julia, suplicante, la miró. El gerente no estaba contento, la miró y al final aceptó. La muchacha, alegre, corrió hacia el mostrador. El día resultó interminable. Julia miró el reloj. Parecía que los minutos se alargaban muchísimo. Que no fueron 60 en una hora, sino los 120. Nada, llegaré a tiempo, dijo Julia mientras corría a casa. Igor todavía no regresa del trabajo antes de las 7, así que cuando regrese, ya no estaré allí. La niña recogió solo las cosas más necesarias, consiguió los documentos, consiguió un bolso grande y un bolso. Lo traeré. Ella cogió su bolso. No será muy difícil para mí, pero parece que lo es. Antes de salir del apartamento, Julia dejó su viejo teléfono en casa. La niña temía que pudieran encontrar su ubicación por teléfono. Cogió una hoja de papel y un bolígrafo y le escribió una carta a Igor. Igor, lo siento, pero llegué muy lejos. Tengo una razón muy seria para ello. Te lo ruego, no me busques, Julia. Rápidamente arrojó la nota sobre la mesa y, cerrando el apartamento, bajó. Ya estaba esperando un taxi que la llevara a la estación. Era el comienzo del 8º año cuando Igor abrió la puerta. Estaba cansado, se desvistió en el pasillo, se puso las zapatillas y fue a la cocina. Julia, ¿dónde estás? Gritó, pero para su sorpresa nadie le respondió. Miró hacia el dormitorio y el baño. Qué extraño que todavía no haya venido, pensó el marido, y fue a la cocina a calentar la cena.
Comió con mucho gusto y dejó platos sucios sobre la mesa. Aún no tenía fuerzas para lavarlo. Quería recostarse un poco. Igor encendió la televisión y acaba de notar que algo andaba mal en la habitación. Las cosas estaban esparcidas sobre el sofá. Igor se levantó y miró todo lo que había sobre la mesa. Vio alguna nota. Y cuando lo leyó, le temblaron las piernas. Dios mío, ¿qué le pasó? Igor susurró entre sus pálidos labios, Julia, ¿a dónde fuiste? ¿Qué debería hacer ahora? Pero ella te escribió que no deberías buscarla. Así que no se la puede considerar desaparecida. Respondió el sargento. Si realmente desapareció, entonces sí. ¿Y si algo le pasara a ella? Igor no se rindió. Tal vez mi esposa se metió en problemas, tal vez la querían robar para chantajearla. Hombre, ¿sabes cuántos casos graves tenemos? El policía lo miró severamente. Ven cuando tengas algo que hacer. Y aquí. El hombre decidió huir de ti. Tal vez la golpeaste o la violaste, ¿cómo lo sé? Ahora ella se rendirá en alguna parte y finalmente vivirá una vida normal sin ti. Estás en tu mente, Igor se enojó. Nunca la toqué con mi dedo. Nunca tuvimos ningún escándalo. Oficial de policía del distrito. Y cuando el caso está en marcha, existe tal cosa que mamá no se arrepiente. Eso es todo, déjame en paz. No tienes pruebas de nuestro trabajo. Tu esposa te dejó a tu propia voluntad. Igor estaba en completo shock. Le dolió el hecho de que su esposa se hubiera escapado, pero el hombre estaba enojado con los policías que permanecieron completamente indiferentes a su dolor. Así es como la gente desaparece y al menos siente dolor. Igor maldijo entre lágrimas. Quizás alguien esté persiguiendo a Julia. Su vida está en peligro y no les importa. ¿Qué tipo de regulaciones puede haber si una persona está desaparecida? Decidió consultar con un abogado en su trabajo al día siguiente. No sabía qué hacer. Estaba claro que su esposa tenía algún motivo agotador por el cual decidió dejarlo. ¿Y cuál fue esa razón? Nadie sabía. ¿Y qué debería pensar ahora? Pensó Igor. ¿Significa que nos hemos divorciado ahora? Amo a Julia, lo sé con certeza. ¿Y qué pasa con ella? ¿Ella me ama? Si lo pienso bien, puedo decir con total confianza que en 3 años de nuestra vida conjunta, Julia nunca me dio una sola razón para no confiar en ella. O tal vez encontró a alguien más en internet. ¿Y entonces por qué quería mudarse a algún lugar conmigo? Ella me habría dejado hace mucho tiempo. Quizás tenía una novela de su lado y dejó a su amante. Y él comenzó a perseguirla, así que ella quería moverse de aquí. En este caso, ella todavía me eligió. Los pensamientos le volaron la cabeza. ¿Será que Julia me pudo haber engañado? No lo creo. Dios, probablemente me estoy volviendo loco. Simplemente no entiendo qué hacer ahora. Esa noche resultó ser de insomnio para Igor. Al día siguiente, el hombre se despertó con los ojos hinchados. De alguna manera se puso a trabajar. Igor, ¿qué estás haciendo? Tienes que, la presión ha aumentado. Vas con el jefe, dejas que te deje ir y luego caerás en otro lugar aquí. Igor fue a Mikhail. Lo miró atentamente. Al principio el jefe no estaba contento con su cabeza, pero luego dejó de hacerlo. Igor, ¿qué te pasó? No me gustas nada hoy. Mi esposa me dejó. Respondió con labios temblorosos. Más bien ni siquiera sé lo que significa. No podía soportar al hombre y le entregó una nota a Julia. Sí, simplemente respondió al director y se rascó la cabeza. Llamó a su abogado. A ver, ¿qué podría ser? El jefe miró al empleado. Es difícil determinar si ella lo dejó o no con esta nota. Ella simplemente escribió que se había ido y que no debían buscarla. Ya estaba en la policía, pero allí no aceptaron su declaración. Desde un punto de vista puramente humano, parece que ella se escapó por alguna razón no relacionada con Igor, dijo el abogado Georgiev. Si hubiera roto con su marido, habría escrito sobre ello. Igor, solo puedes esperar. Vete a casa, el director le dio una palmada en el hombro al hombre. En 3 días vendrás. No contaré estos días de tu salario. Pensó en ello todos los días siguientes. Es decir,
resulta que si la razón no estaba en mí, entonces Julia hizo algo, pensó. Quizás algo pasó en su trabajo y le impusieron algunas deudas. Exactamente. Necesito ir a trabajar con ella, dijo Igor. Se vistió y subió al autobús que se dirigía hacia la tienda de Julia. Sí, no tuvo ningún problema, respondió descontento el gerente de la tienda. Ella nos creó un problema. Renunció en un día y ni siquiera trabajó durante 2 semanas. ¿Quizás ella te dijo el motivo? Nadezhda le preguntó a su marido. Disculpe, pero mi esposa no me dijo a dónde iba. Ella mostró su billete y dijo que iba a Moscú esta noche, respondió la mujer. ¿A Moscú? El invitado preguntó con asombro. ¿Te dijo por qué? Preguntó horrorizado. ¿Cómo puedo saber? El encargado de la tienda se enojó. Dijo que tenía un asunto urgente. Lo siento, tengo mucho trabajo que hacer. No puedo hablar de mis antiguos empleados contigo para siempre. Ella se dio la vuelta y se fue. Igor regresó a casa presa de un pánico aún mayor. Julia nunca quiso ir a Moscú. Julia, tal vez vayamos a la oficina de correos de la capital durante un año, sugirió una vez su marido. Igor, solo que no a Moscú. Inmediatamente, la esposa dijo, no me gusta y, en general, puedes perderte allí, en cualquier lugar, pero no allí. Dios mío, ¿qué significa? Igor no podía entender por qué necesitaba Moscú. Quizás estaba gravemente enferma y simplemente no quería contármelo. Ana Fyodorovna, ¿cómo no lo habría adivinado enseguida? Necesito llamar a la madre de Yulia. Igor corrió a casa y bebió un poco de agua. La conversación con el gerente de la tienda se le secó en la garganta. Encontró el número de la madre de Yulia y la llamó. Ana Fyodorovna, dijo, hola. Fue a algún lugar, pero olvidó su teléfono en casa. Igor intentó hablar con la anciana. Igor, hola. La mujer escuchó una buena voz. No, Julia no está conmigo. Y hace mucho que no lo es. Sinceramente ya estoy preocupada. Probablemente no me ha llamado en 1 o 2 semanas. Ana Fyodorovna, verás, es así. Se seleccionó la palabra del yerno. Julia fue a alguna parte, ¿pero dónde? Ella no quiere hablar conmigo. Te lo ruego, si te llama, por favor avísame, si no estoy muy preocupada por ella. Está bien, Igor, suspiró mi suegra. Debes haber tenido una pelea. No te preocupes, te lo haré saber enseguida. Pero no, respondió Igor con un tono de voz. De repente tomó y se fue. Ella me escribió una nota para que no la buscara, y sabes cuánto la amo. Ni siquiera sé qué hacer ahora. Igor, no te preocupes. Cuando me llame, hablaré con ella en serio. Dijo la suegra con voz agitada. 3 días después, Igor intentó recobrar el sentido al menos una vez. Necesitaba trabajar no solo para alimentarse, sino también para pagar el alquiler del apartamento. En ese momento, Igor era almacenista en un pequeño almacén. El trabajo era inestable. El director subía y bajaba el sueldo a sus empleados, y no era solo culpa suya. Los precios eran tan inestables que nadie sabía lo que les depararía el mañana. 3 días después, Ana Fyodorovna llamó a su yerno. Tenía una voz muy preocupada. Igor, hijo, dijo entre lágrimas. Julia me llamó hoy, querida, no sé qué le pasó. Mi hija no me dijo dónde estaba, no le pasa nada. Ella me pidió que no la buscara. Ana Fyodorovna, ¿cómo está? No pude soportarlo y lloré. ¿Qué debería hacer ahora? Le pregunté, tal vez encontró a alguien más para ella, continuó la mujer. No, me respondió inmediatamente, solo amo a Igor, y por eso lo dejé ahora. No entiendo nada. Confundido, Igor respondió, si ella solo me ama a mí, ¿por qué debería dejarme? Igor, no lo sé, dijo la madre de Yulia. Ella dijo que para esto tenía una razón muy fuerte. Depende de ti y de su vida. Así acabó la suegra. Julia dijo que tal vez en un año podría volver, pero no me dejó ningún número. Prometió que a veces llamaría desde números bloqueados. La situación con Julia se volvió aún más confusa para Igor. Construyó cada vez más versiones nuevas, pero no pudo responder a sus preguntas.
Significa que Julia no me engañó. Suspiró aliviado. Y también está claro que ella me ama. Entonces, ¿qué puede amenazarla a ella y a mí? Igor no podía entender qué peligro nos aguardaba. Después de lo que le contó la madre de Julia, Igor se sintió un poco mejor. Realmente amaba a su esposa y estaba dispuesto a esperarla, pero todo este misterio lo agotó mucho y le quitó todas sus fuerzas. Pasó un mes. Igor se acostumbró a la idea de que Julia aún no estaba en su vida. El hombre tenía el fuerte presentimiento de que algún día su esposa definitivamente volvería con él. Solo entonces podría asumir. Igor estuvo de acuerdo en que cada vez que hablaba con su hija, su suegra lo llamaba. 3 meses después, cuando Igor llamó, vio el número de Anna Fedorovna. ¿Qué buenas noticias tienes? Igor, llamó Julia. Ella respondió felizmente. Literalmente dijo que estaba bien, pero que aún no podía regresar. Eso es todo. Bueno, al menos así suspiró Igor. El hecho de que ella esté viva ya da sentido a mi vida. Le dije que Igor se estaba volviendo loco, dijo Anna Fedorovna. Y Julia me dijo que lo entiende todo, pero que para ti será mejor por ahora. Algún día lo sabrás todo y la perdonarás. Bueno, está bien, esperaré. El yerno respondió decididamente. Anna Fyodorovna, en todo caso, llámame de inmediato. Igor estaba seriamente decidido a esperar a su esposa, aunque eso le llevaría toda su vida. Si no me necesitara, ya habría estado casada hace mucho tiempo, pensó. Y como ella no toma tales acciones, entonces ella también me está esperando. Te amo, Jules. Donde quiera que estés. Así que fueron necesarios 6 meses. Igor se puso a trabajar por completo, pero todas las noches esperaba a que se abriera la puerta de su apartamento y entrara su esposa. No es fácil decir que las expectativas del hombre eran bajas, pero hizo todo lo posible para no dirigir su ira hacia Julia. Su intuición le mostró que Julia solo le deseaba lo mejor. Cada vez más, los fines de semana, Igor sacó su álbum con su esposa y volvió a mirar todas las fotos. En general, nuestro encuentro fue accidental. Estaba acariciando la foto de su boda. Igor era el hijo menor de la familia. La infancia del niño no fue divertida. Su hermano mayor tenía 14 años cuando nació Igor. La edad de Valera era entonces de transición y muy difícil. Bueno, no lo necesito. El adolescente se indignó cuando su madre le pidió que se sentara con su hermano menor. Tú lo diste a luz para ti, ahora cuídalo tú mismo. A veces incluso dejaba al bebé afuera. Llegó a casa sin Igor. A su madre le picaban las piernas y ella, casi perdiendo el conocimiento, empezó a buscar al bebé afuera. Una vez Valera dejó a Igor junto al río, nadó con sus amigos y se fue. El bebé lloró durante mucho tiempo hasta que encontró a un pastor que llevó el ganado al río para beber agua. Valera, todavía es un niño, lo regañó la madre. ¿No tienes corazón? Primero, tu padre nos dejó por tu culpa, y ahora eres sin saber de quién naciste. El niño estaba enojado. ¿Por qué desconocido? Muy parejo. Este es un regalo que tu padre me dejó para el final. Intentó convencer a su hijo, pero este no quedó convencido. Valera estaba muy apegada a su padre y era mutuo. Vladimir le enseñó al niño a tener un carácter fuerte desde pequeño, como dijo entonces. Recuerda, siempre debes tener razón. Nunca dejes que nadie se interponga en tu camino, le enseñó su padre. Si quieres convertirte en un verdadero hombre, debes defenderte en cualquier situación. Demuestra siempre que eres el más fuerte. En tu opinión, es entonces cuando golpeas a tu esposa. Bárbara estaba indignada por tal lección. Realmente no sabes nada sobre los hombres. Y simplemente me levantas la mano. Baba, guarda silencio. Su marido la miró con ira. Nunca te dijeron una palabra. A veces Vladimir tomaba a su hijo y iba a alardear ante los vecinos. Mira a mi hijo crecer. Él te lo mostrará. El triatlón de Valera ante los aldeanos. Pero como siempre, el que es bueno hablando en la práctica nunca es bueno. Eso es lo que le pasó a Vladimir. En Bárbara no había ningún lugar donde dejarlo, así que por el bien de su hijo soportó la paliza de su marido. Era imposible decir que Vladimir bebiera. Sus acciones fueron realmente violentas.
Por mucho que intentara defenderse, todo terminó cuando Igor salió con un solo visitante. Así, un mes después, sin remordimiento alguno, abandonó a su familia y, según contó a todos, a su amado hijo. Nunca pagó la última comida y nunca quiso verlo. Pero a Valera se le ocurrió su propia historia, todo culpa de su madre. Especialmente, la odió después de que se supo que estaba embarazada. Incluso después de que Igor creciera y comenzara a parecerse cada vez más a su padre, Valera, y en su vida adulta se adhirió a su versión adolescente. Su odio por su hermano menor no disminuyó, y si no fuera por la muerte de su madre, quizás no habría aceptado a Igor, al menos desde fuera. Valera tenía casi 23 años cuando murió Bárbara. Igor tenía entonces 9 años. El niño estaba tan herido por la pérdida de su madre que simplemente no quería vivir. La pregunta que tenía ante Valera era muy difícil. O tenía algún vínculo familiar o algo más, pero luego el niño decidió cuidar de su hermano. Siempre trató a Igor con frialdad. No le prestó mucha atención a su hermano, pero como dicen, Igor no tenía hambre. Valera era una persona cerrada. Igor trató de no tocarlo mucho. A medida que crecía, el niño comenzó a comprender que su hermano mayor tenía un carácter muy complejo, por lo que no experimentaba el destino a menudo. Por momentos, algo parecía despertar en Valerí y se convertía incluso en nada. Luego podrían divertirse en la cocina con Igor, reírse o correr por la calle. Pero hubo momentos en los que el hermano menor no pudo predecir cuándo Valerí se convertiría en una persona absolutamente desconocida para él. Te lo dije, sácala de aquí. El hermano mayor agarró la foto de su madre y la pisoteó contra el suelo. Valera, ¿qué pasa? Igor, de 15 años, gritó. Ella es nuestra madre. La amo tanto. No la toques. Intentó presionar a su hermano para que tomara la foto. Él se fue. Golpeó a Igor en el hombro con todas sus fuerzas. Esta mujer que camina en nuestra casa no es un lugar. Qué bueno que finalmente haya muerto. Luego Igor lloró toda la noche. No podía entender a su hermano. Al día siguiente quiso hablar con él en serio, pero lo miró con los ojos cubiertos de sangre. ¿Quieres ir al orfanato? Preguntó Valerí. Te lo daré allí rápidamente. Si quieres quedarte aquí, vivirás a mi manera. Igor se dio cuenta de que no sería mejor para él estar en el orfanato. Hizo todo lo posible por estudiar bien en la escuela para obtener una educación y dejar a su hermano mayor. Pero cuando Igor cumplió 18 años, su hermano mayor se transformó de una manera maravillosa. Se volvió amable con él, entabló conversaciones amistosas con el chico, le aconsejó algo y consultó con él mismo. ¿Lo que le sucedió? Pensó entonces Igor. ¿Finalmente cambió? Quizás el trauma por el hecho de que su padre lo abandonó haya sanado y ahora esté viendo todo de manera diferente. Sabes, ahora entiendo lo estúpido que fui, dijo su hermano. Debería haber usado lo que tenía y no lo que no tenía. ¿Te arrepientes de haberle hecho eso a nuestra madre?, preguntó cuidadosamente a su hermano menor. Y sobre esto también suspiró Valerí. Quizás por eso todavía no estoy casado, porque fueron todos estos años de maldad para ella. Ahora estoy pensando en mi familia. Necesito calmarme. Ya tengo 32 años y todavía no tengo una mujer favorita. El propio Igor no podía explicarlo, pero por alguna razón no le creía a su hermano. Se hicieron amigos. Se contaron sus secretos, pero Igor, después de comunicarse con su hermano mayor, siempre se encontraba en una situación difícil. El chico vivió con su hermano mayor hasta el final de su escuela técnica. Se graduó en la Universidad de Contabilidad para tener la oportunidad de ganar al menos algo de dinero. Pero nunca trabajó como contador. Su primer trabajo estuvo relacionado con el almacén y la logística, por lo que Igor permaneció en esta área. Había un chico que tenía 25 años. Cuando le dijo a su hermano que alquilaría su propia casa. ¿Cómo irás? Valera le preguntó horrorizada. Igor, ¿cómo es eso? Y ya estoy acostumbrado a ti, ¿qué haré sin ti? Puedes hacerlo, se rió el chico. Además, hasta que yo me vaya de aquí, tú no formarás una familia, y yo también, así que será mejor para ambos. El pueblo donde vivía Igor con su hermano mayor estaba a 10 kilómetros de la pequeña ciudad. Por eso,
Casi todos los aldeanos trabajaban allí. Igor quería alquilarte una casa en la ciudad de inmediato. Durante todos estos años se cansó de estos viajes. Esto significaba que ahora no vería a su hermano con frecuencia. Valerie protestó durante algún tiempo, pero luego se calmó. Medio año después, Igor se reunió con Julia. La niña consiguió un trabajo en una fábrica de bacalaya, donde producían productos de pasta. Julia trabajaba en el taller e Igor estaba en el almacén. Había mucha gente trabajando en la fábrica, era la empresa más grande de la ciudad. Una vez, Igor notó a una chica de cabello negro y ojos grandes. 3 meses después la conoció. Al principio la chica realmente no quería tener ninguna relación. Lo siento, pero no me interesan los conocidos, dijo, aunque solo sea en el trabajo. Está bien, vamos a trabajar, asintió el chico. Mi nombre es Igor. Trabajo como tendero en el almacén. Estoy detrás de la cinta, respondió la niña. Mi nombre es Julia. Espero que no me persigas ahora. Probablemente alrededor de un año, Julia e Igor simplemente hablaron cuando se cruzaron en el trabajo. Pero una vez el chico no pudo soportarlo y la invitó a un café. Bueno, ni siquiera lo sé, la chica tuvo cuidado. Me parece que si aceptas un café, entonces ya te obliga a algo. Prometo. Que no tendrás ninguna obligación de tomar una taza de café y pasteles, se rió Igor. Bueno, entonces está bien, estuvo de acuerdo Julia. Solo puedo hacerlo los fines de semana y después del trabajo, en general, ya no quiero nada. El tiempo pasó rápidamente y el chico y la chica se reunían los fines de semana cerca de un café. Tenían un tema común de discusión. Estaban sucediendo muchas cosas en el trabajo, por lo que no tenían tiempo para aburrirse. Dicen que las tiendas pronto dejarán de funcionar, dijo Julia. No sé cuál de ellos cerrará primero. Yo también lo escuché, Igor confirmó sus palabras. Realmente no quiero saber dónde trabajará la gente. Es la empresa más grande de la ciudad. Bueno, con precios tan altos, a los trabajadores les resulta difícil pagar sus salarios y nadie trabajará por una caja de pasta al mes. ¿Sabes? Creo que esto no es solo un problema de las ciudades pequeñas, sino también de las grandes. Que alguien quebró, alguien cerró. Los jóvenes charlaron un poco, discutieron los problemas esenciales y volvieron a sí mismos. Resultó que Julia también vino a la ciudad, pero nació en un pueblo lejano que estaba a 80 kilómetros de aquí. El hermano menor se quedó con su madre en el pueblo, dijo Julia, y yo no puedo ir allí. Quiero trabajar, ver algunas perspectivas. Por supuesto, mi madre estaba en contra, pero el pueblo no era para mí. Entiendo que hay personas a las que les gusta una vida tan moderada, pero constantemente obtengo tanta energía de mí que no sé dónde ponerla. No hay nada que hacer excepto ser ganado y jardín. Después de este encuentro, Igor y Julia se hicieron amigos. No tuvieron amor a primera vista, su relación se desarrolló con el paso de los años. Ni el chico ni la chica estaban sujetos a emociones indomables. Se llevaban bien. Después de 1 año y medio, la fábrica se cerró por completo. Julia e Igor empezaron a trabajar en diferentes lugares. La niña se probó como pastelera, trabajó en la panadería e incluso en la guardería, pero no pagaban ningún salario normal. Medio año después, Igor finalmente le confesó su amor a Julia. Por eso la invitó especialmente a una cita romántica. ¡Wow! Me alegré mucho cuando la niña miró la hermosa mesa. ¿Qué tipo de ocasión es hoy? Y la ocasión es muy importante para nosotros. El chico dejó la silla a un lado y ayudó a sentarse al elegido. Jules, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él empezó. Y creo que es hora de que pasemos a un nuevo nivel. Te amo. La muchacha lo miró asombrada. Ella misma estuvo enamorada de Igor durante mucho tiempo. Realmente quería que fueras el primero en decir eso. Eso es lo que dijo Julia. Te he estado amando durante mucho tiempo. Igor la miró sorprendido. Tenía tanto miedo de confesarle a Julia sus sentimientos durante tanto tiempo que ni siquiera se dio cuenta de que ella también lo amaba. A partir de ese día los jóvenes comenzaron a reunirse oficialmente. Cuando Igor tenía 28 años y Julia 25, se casaron. Mucho antes de eso, el chico llevó a su elegido a conocer a su hermano.
Bueno, dijo el hermano mayor después de Igor. Julia es una chica bonita, pero puedes casarte con ella. Sabes, Valera, nunca antes pensé que me casaría contigo, se rió mi hermano. Has estado prometiendo formar una familia durante muchos años, pero de alguna manera no puedes hacerlo. Bueno, ahora definitivamente los empezaré. Igor lo apoyó. Después de que te cases, no podré andar desnudo. De hecho, Igor nunca supo si su hermano tenía mujeres. Aunque a él le parecían. Siempre hablábamos de pureza. Valerí nunca le habló de sus relaciones románticas. Quiero mucho a mi Julia, le dijo a su hermano antes de la boda. No quiero a nadie más excepto a ella. Todas estas intrigas paralelas nunca me interesaron, y ahora aún más. Conocí a mi hombre y sé que Julia y yo seremos felices juntos. Si Dios quiere, solo dijo el hermano. ¿Y cuándo tendréis una boda? Necesito estar listo. Después de que Igor le presentó a Julia a su hermano, unas semanas después regresaron a casa con la niña. Mamá, este es Igor. Presentó a la invitada, Ana Fedorovna. Esta es mi prometida. Queremos casarnos en unos meses. Esas son buenas noticias. Madre estaba feliz. Bueno, vámonos a casa, necesitamos conocernos mejor. Decidieron tocar en casa de Julia para la boda. Igor no quiso hacerlo por alguna razón. Para celebrar la festividad en la casa de su hermano. Como quieras, Valera le respondió indiscriminadamente. Aquí no tenemos ningún pariente especial. Estoy en un auto, así que puedo ir. Tenemos un par de amigos aquí, así que no tiene sentido celebrar la boda en la ciudad. Lo único es que tardaremos mucho en llegar a la ciudad, pero decidimos ir al pueblo después de registrarnos. Julia solo tenía una madre y un hermano menor, Yaroslav, de parientes cercanos, pero parientes lejanos. Era casi todo el pueblo. Su padre murió cuando ella tenía 16 años. Tenía cáncer de pulmón. Pero tenía hermanos y hermanas en el pueblo, por lo que sus tíos, Julia, tenían al menos un poco de eso. La chica del vestido de novia era simplemente indescriptible. La inscripción se celebró, como debe ser, grandiosa y festiva, y los recién casados, los alegres, se dirigieron al pueblo. Allí las mesas estaban repletas de todo tipo de delicias que cocinaba la madre de la novia y sus mantones con surins. Y los vecinos, por supuesto, ayudaron. La boda transcurrió según todas las reglas. Celebraron 3 días. Eran principios de junio, así que hacía una semana que todo el pueblo no se secaba ni bebía por la felicidad de Yulka. 2 semanas antes de la boda, Julia se mudó al apartamento de Igor, que él alquiló. La niña también había vivido antes en un apartamento alquilado. La vida familiar era tranquila para la pareja. A veces se peleaban, pero nunca sucedió antes del divorcio. Julia e Igor no estaban muy emocionados. Más bien, entrarían en pánico y organizarían escenas de inmediato. Nadie sería uno de ellos. Generalmente, cuando no entendían, los jóvenes se sentaban y hablaban. Julia, ¿dónde estás? Igor lloró, abrazando la foto de la boda. Te extraño mucho. Poco antes de la partida de Julia, él comenzó a hablar seriamente sobre el nacimiento de niños. A pesar de todas las dificultades y préstamos, Igor se dio cuenta de que no tenía sentido retrasarse más. Julia, daremos a luz tanto como podamos. En serio, dijo el marido. ¿Y si resultan ser 5? Se rió. ¿Seremos capaces de hacer frente a tal número de niños? Bueno, entonces que sean 3. Sugirió el marido. Bueno, definitivamente sacaremos 3 de ellos. Bueno, demos a luz al menos uno y luego pensaremos más, respondió la esposa. También tendríamos que pagar su préstamo. Es el mayor problema para nosotros. Esto es sí, Igor se rascó la cabeza. Si tuviera dinero para ganar en 2 años, lo extinguiríamos inmediatamente. Y no me importa su buen historial crediticio. No aceptaré más préstamos en mi vida. Esto es simplemente esclavitud. No entiendo cómo el resto de la gente vive así. En nuestro trabajo, Marina ya tomó el 3er préstamo. No para el apartamento, por supuesto, pero aún así. Sí, todo esto solo funciona porque la gente necesita dinero con urgencia, suspiró Julia. Entonces,
¿Quién necesitaría sus préstamos? ¿Pero qué persona normal aceptaría pagar 2 o 3 veces? Igor volvió a romper con sus recuerdos y miró el reloj. No tuvo tiempo de volver a sus fotos, pues tenía sonando su teléfono. Bueno, ¿qué pasa con Julia? No se sabe nada, preguntó el hermano. Tal vez haya un número de teléfono o una dirección para que puedas ponerte en contacto. Ese es el problema, que no hay. Igor respondió con voz de decepción. Y sobre la madre de algunas llamadas de números bloqueados. Y luego fue solo 2 veces después de que ella se fue. Bueno, tal vez ella dijo algo así. ¿Por qué puedes encontrarla? Valerie hizo preguntas. No, parecía haber desaparecido. Tengo la sensación de que Julia se esconde de alguien. Y claramente no es de mi parte. ¿Por qué decidiste eso? Le pregunté a Valerie con interés. ¿Te dijo algo antes de irse? Julia me ha estado rogando que me vaya últimamente. Igor suspiró, pero no entendí por qué. Ella no me dijo la verdadera razón, pero su voz estaba constantemente llena de miedo. Seguí diciéndole que no tenemos dinero para la transferencia y que necesito pagar el crédito. ¿De qué podría tener miedo? Quizás en el trabajo, continuó mi hermano. No tenía deudas, no querían colgarla. Hablé con el gerente de la tienda unos días después de su partida. Ella respondió que no había nada de eso. Recordar. Te dije que ella también me dijo que Julia se iba a Moscú. Ah, sí, lo olvidé. Valerie de Moscú respondió secamente. Esto es de sentido común, se rió. No la encontrarás allí. Verás, si ella no me quisiera o se hubiera ido con otro hombre, entonces me habría escrito al respecto o me lo habría contado a través de su madre. ¿Quién conoce a estas mujeres? Quizás lo dijo a propósito y ahora la estás torturando, esperándola. No, Julia no es así. Ella no podía engañarme, dijo Igor estrictamente. Hay algo más aquí, la esperaré. ¿Pero cuánto mirarás por la ventana? Valerie preguntó enojado. Todas ellas son mujeres, así que no me casaré con ellas. Julia salió del auto, sacó un papel y leyó la dirección. La niña se acercó al kiosco de la estación y preguntó cómo podía llegar al lugar correcto. Salga de la estación, habrá una parada a la derecha, a unos 50 metros. Entonces necesitarás una parada a las 7, y allí le preguntarás al conductor a dónde irás. La niña tomó sus maletas y se dirigió al estacionamiento. 40 minutos después ya estaba allí. En el cartel estaba la casa número 32 y Julia llamó a la puerta. Hola. La anciana saludó a la niña. ¿Tú debes ser Julia? Sí, María Petrovna. El extraño sonrió. Entonces lo hice bien. Estoy yendo hacia ti. La anfitriona llevó a la niña a la casa y le mostró su habitación. A pesar de que el edificio era antiguo, a Julia le gustó la casa. Pagarás los servicios públicos y si quieres comprar algo de comida, ese será tu salario, dijo María Petrovna. Hasta donde tengo entendido, en tu situación, nadie vendrá aquí a verte. No, respondió Julia brevemente. Vale, muchas gracias. Estoy de acuerdo con tus condiciones. Bueno, entonces vámonos. Te mostraré dónde tenemos un baño, un aseo y la cocina. Julia estaba cansada por el tren y no durmió en toda la noche. A pesar de que se balanceaba constantemente, la niña estaba tan emocionada por lo que le sucedió que su cerebro simplemente no se apagó anoche. Cerró la puerta de su habitación y, sin desvestirse, se tumbó en la cama. En 5 minutos, Julia cayó en un sueño profundo y se quedó dormido casi hasta la noche. Cuando la niña se despertó, eran casi las 5. Entonces, necesito comprar algo de comida. Se dijo a sí misma y entró en la bolsa. Julia sacó el dinero y las lágrimas brotaron de la tensión. Igor, lo siento, querida, pero no tuve otra opción. Al menos no pensé en nada más aparte de eso. Ella se secó las lágrimas. Antes de salir del apartamento, Julia tomó todo el dinero que tenía depositado de su sueldo. Después de que Igor tomó el préstamo, acordaron que con los ingresos de Julia depositarían dinero para liquidarlo rápidamente. La niña pensaba que tenía unos 70,000. Quizás pueda trabajar aquí un par de meses, pensó. Aquí hay una ciudad más grande,
Tal vez se encuentre algo. Julia salió y empezó a buscar la tienda más cercana. María Petrovna, especialmente con ella, no cruzó todo este tiempo que vivió Julia. La niña solía cocinar o comprar algo para el té y lo ponía sobre la mesa. Como no había suficiente en la sartén, Julia descubrió que María Petrovna también comía. La anciana comió poco. Lo único que le encantaba eran las galletas y los dulces para el té. El apartamento comunal también era pequeño, por lo que Julia esperaba que el dinero para quedarse aquí fuera suficiente. El primer día que llegó Julia, fue a la tienda y compró comida para preparar la cena. La niña llamó a María Petrovna a la mesa, pero ella dijo que todavía no quería comer. La niña comió y se fue a su habitación con alegría. Ahora tenemos que poner todo en su lugar, dijo Julia. Primero, mañana necesito ir a la clínica y levantarme para el chequeo. En segundo lugar, intentaré encontrar algo de trabajo. La niña volvió a recordar a su marido y lloró. Ella estaba sufriendo por todo esto. Pero Julia categóricamente no quería decirle a Igor dónde está. Y si él llega primero y me encuentra aquí, pensó, no tengo a nadie aquí y nadie me protegerá. Horrorizada, la niña se presentó y abrazó su estómago. Cuando todo esto termine, Igor me entenderá, lo siento. Julia cerró los ojos, quería dormir, pero frente a ella había una cara como no salí de allí antes. Al día siguiente la niña fue a la clínica. No tuvo problemas con el tratamiento. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Le pregunté a su ginecólogo por curiosidad. Lamentablemente mi marido se infectó. Y comencé a preocuparme por el bebé. Así que decidimos mudarnos aquí con mis familiares hasta que tenga un bebé. El médico le recetó a la niña una dirección de análisis, pero la ecografía mostró que la feliz salió de la clínica. Bueno, ahora necesito comprar un periódico local. Se dijo a sí misma y se acercó al kiosco de periódicos. La vendedora le regaló varios periódicos. Julia los miró y se detuvo en uno. Entonces, se necesita una niñera, una educadora, una cajera o una vendedora de productos de limpieza. Ella leyó en voz alta. Me gustaría algo muy sencillo, suspiró la niña. Aquí se necesita conserje durante mediodía, salario 7.000. Por supuesto, no es suficiente, pero en 5 horas podría estar bien. Julia llamó al número y la invitaron a una entrevista. Nuestra casa es nueva, de élite y las condiciones son normales desde aquí, dijo la chica que dirige la casa. Aquí hay de todo, una tetera, un retrete. Como el salario es muy pequeño, lamentablemente a menudo tenemos cambios de personal. Si estás satisfecho con todo, podrías empezar mañana. Estoy de acuerdo. Julia respondió de inmediato, tu horario me conviene muy bien. Verás, estoy en una posición. Oh, ahí está, sonrió la mujer. Entonces bienvenido a nosotros. Esperamos que permanezca con nosotros hasta el final del trimestre. Julia, feliz, regresó a casa. Cogió su teléfono por inercia, quiso marcar el número de su marido, pero se detuvo inmediatamente. Julia, ten paciencia, se ordenó. Será mejor para ti, para él y para nuestro hijo. La niña también entendió que si estaba sentada sola en casa todo este tiempo, en algún momento simplemente no podría soportarlo y llamar a Igor, ¿y qué pasaría entonces? Julia incluso tenía miedo de asumirlo. A pesar del bajo salario, a la niña le gustaba trabajar como conserje. Cuando tenía un animal, uno u otro residente de la casa. Un día, un hombre rico le trajo un paquete completo. No solo había dulces y té, sino también conservas y zumos. Espero que lo traigas. El hombre sonrió, porque no trabajáis solos, sino juntos. Y al bebé no se le paga por este salario, así que sea un regalo de mi parte. Muchas gracias. Julia estaba encantada. Ambos te estamos muy agradecidos. También es amante de los dulces. La niña se acarició el estómago. El trabajo de Julia era cálido y María Petrovna no ahorró en gasolina, aunque la niña lo pagó ella misma. A finales de marzo, Julia ya tenía 6 meses. Intentaré llegar al final. Ella misma se preparó. Me siento bien, pero al menos hasta el 9º mes, y luego estaré en casa el último mes. Si no fuera por la atención de Julia, que le prestaba a su trabajo y a su hijo,
probablemente se volvería loca. La tristeza por Igor a veces la invadía tanto que la niña quería escalar la pared. «Mamá, ¿cómo está?», preguntó en las raras llamadas cuando hablaba con Yop Fedorovna. «A veces pienso que me volveré loca sin él». «Julia, bueno, tal vez me digas qué te pasa». Madre lloró por teléfono. «Y tanto usted como él sufren. Después de todo, ¿hay alguna razón razonable para ello?». «Hay», dijo la chica estrictamente. «Y más que razonable». «Mamá. Te lo explicaré todo, pero por favor no me tortures ahora». Ana Fedorovna agradeció a su hija por estos raros anillos. Por la voz de Julia, la mujer entendió que todo estaba bien con su hija, y esto la calmó. «Bueno, está bien», asintió la madre. «Todos te queremos mucho y te estamos esperando. Vuelve pronto». Julia tomó una foto del que se llevó con ella. Ella e Igor le sonrieron. Alguien les tomó una foto en el trabajo cuando aún no estaban casados. «Eres mi buena, querida». La niña acarició el rostro de su amado y lloró. «Te amo mucho. Mira, hijo, mira a tu papá». Se dio unas palmaditas en el vientre. «Lo sé, Igor será un padre maravilloso». El 7 de julio, Julia comenzó a sentir una fuerte pesadez. La niña dudaba que pudiera trabajar un par de meses más. «Bueno, ¿ya no quieres que trabajemos?», le preguntó al bebé. «No nos importaría otros 7.000». Julia suspiró. «Bien, veamos». La niña trató de aguantar, pero tan pronto como pasó el plazo de 7 meses, le resultó difícil sentarse en un solo lugar. Aguantó otras 2 semanas y dejó el trabajo. «Por supuesto, me alegro mucho de que pronto tengas un bebé», le dijo el jefe de la casa. «Pero realmente siento pena porque se separen». La mujer extendió un paquete para despedirse de Julia. Había juguetes y dulces. La niña le dio las gracias y, al tener dificultad para respirar, se afeitó el costado. «Bueno, este es el final de esta etapa de mi vida», dijo. «Ahora tendría que pasar este mes y medio solo y será el más difícil para mí». En los últimos meses, Julia tuvo dificultades. La niña empezó a tener una fuerte hinchazón en las piernas y la presión subió. Cuando el plazo era de 8 meses, los médicos quisieron ponerla en observación, pero luego cambiaron de opinión y decidieron esperar una semana más. «Dios mío, qué difícil es dar a luz», pensó la niña apenas levantándose de la cama. Tenía que ir a la tienda, pero Julia estaba haciendo todo el camino. Y en cuanto las propias mujeres dan a luz sin ayuda de nadie, sin hombres, la niña gritó, «y la tienda más cercana». Y necesitan conseguir una medalla por ello. En los últimos días, Julia lloraba constantemente. Apenas se contuvo para no llamar a su marido. «Dios mío, 3 semanas más, tengo que esperar y luego podré contarle todo». La muchacha se convenció a sí misma. «Igor, ¿cómo te necesito ahora?», ella lloró. Julia durmió mal por la noche. Su estómago estaba muy revuelto. Por lo tanto, ella estaba dando vueltas a su vida en su cabeza todo el tiempo. La niña recordó cómo conoció a su marido. Entonces vio en su cabeza su primer encuentro amistoso en un café. «Qué ingenuos éramos entonces». Julia se rió entre lágrimas. «En esencia, son tontos». Ambos se amaban, pero tenían miedo de admitirlo. Entonces la niña recordó el periodo de cuidado en el que Igor había estado creciendo durante casi 3 años. «Dios, ya falta medio año para nuestra cita, me voy a casar con él», se dijo Julia, e Igor estaba tan serio que estaba pensando en algo, preparándose. Si él no me hubiera propuesto matrimonio entonces, me habría casado conmigo misma un mes después. Simplemente habría traído el anillo de bodas y se lo habría puesto en el dedo. La niña siguió recordando su cena romántica en el café. Julia volvió a sentirse feliz. «Qué cálido se volvió en mi alma», pensó. «Igor, amigo mío, lo amo mucho». Pero entonces, ante sus ojos aparecieron imágenes completamente diferentes. La niña se sorprendió y recobró el sentido. «Dios mío, ¿de dónde vino en nuestra vida?». Julia estaba horrorizada y recuerdos no muy agradables la hicieron retroceder. Julia entró en la casa. Lo primero que le llamó la atención fue el fuerte olor, si se puede decir así. Parecía muy difícil respirar,
porque el aire flotaba en pesadas capas que no podían pasar a través del tracto respiratorio. La niña inmediatamente se puso nerviosa. Miró a su alrededor, por no decir que había un desastre en la casa, pero de alguna manera todo estaba uno encima del otro y provocando un estado de depresión. Julia siguió a Igor a la cocina. Allí conoció a su hermano mayor por primera vez. Valery era un hombre alto. Su cuerpo era delgado y esbelto, las venas sobresalían de su cuello y se veía un agujero en su barbilla, que le pasó su padre. La mirada del hombre era muy pesada, miraba al invitado de mala manera y Julia parecía simplemente estar encadenada a algo. La niña se sorprendió y quiso dejar a este hombre y su casa. Valera, esta es mi prometida Julia. Escuchó la voz de Igor. La traje a conocerte, Julia. Este es mi hermano mayor, Valera. La niña sintió los escalofríos recorrer su cuerpo. Una imagen extraña apareció en su cabeza. Julia se vio a sí misma como un antílope, vigilado por un león desde los arbustos. La bestia estaba completamente lista para atacar. La propia invitada no supo cómo pasó media hora en casa de su prometido. Igor la miraba todo el tiempo y al final, ya no pudo ignorar su rostro pálido y le dijo a su hermano que tenían que irse. Valera, lo siento, se nos acaba el tiempo, tenemos que salir corriendo. Rápidamente, le dijo el hermano menor, tomando a la niña de la mano, se dirigió hacia el pasillo. Bueno, escuché una voz en la que escuché un chiste. ¿Qué? ¿Ni siquiera quieres tomar té? El hombre se acercó a la novia Igor. Bueno, entonces la próxima vez beberemos. Respondió a su propia pregunta y le tendió la mano a Julia. Fue un placer conocerte. Los invitados se sorprendieron y la miraron. Le tendió la mano al dueño. Su apretón de manos duró solo un segundo, pero Julia parecía haber pasado una eternidad. La niña se vio capturada por este hombre. Ella instintivamente se volvió. Vale, Valera, la próxima vez intentaremos quedarnos más tiempo contigo. Igor sonrió y salió de casa con Julia. Quizás debería llevarte a la ciudad. Todavía estoy sentado en casa. No, gracias, gritó rápidamente Julia. Solo tenemos que ir a un lugar más, dijo, y rápidamente dio un paso hacia la parada. Igor alcanzó a la niña y nuevamente tomó su mano. Miró hacia atrás, le pareció que el hermano mayor los observaba de cerca. Valery los miró fijamente hasta que los invitados giraron hacia la otra calle. Después de asegurarse de que estaban escondidos, Julia dijo, Igor, lo siento, pero tu hermano es un hombre muy pesado. Quiero decir, es muy difícil estar con él. Y a veces yo mismo le tengo miedo. El chico confesó honestamente. No sabes qué esperar de él. A veces no es nada, pero a veces es como si se estuviera convirtiendo en una especie de demonio. ¿Viste lo extraño que le arden los ojos? La niña no podía calmarse. Igor, te quiero mucho, pero por favor, no me llames más, le pidió el mendigo a su novia. Después de conocer al hermano de Igor, Julia no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo. Tenía algunas imágenes extrañas frente a sus ojos todo el tiempo. Luego vio a Valery buscándola y finalmente atrapándola. Julia se vio envuelta en una especie de cuerdas. Entonces el hombre era una araña, y la niña. La mariposa que se metió en su red. ¡Qué absurdo! Ella estaba indignada. Este hombre me está enfureciendo con una especie de horror. ¿Cómo vivió Igor con él en la misma casa durante tantos años? Después de esta reunión, Valery llamó a menudo a Igor. Todo el tiempo preguntaba por Julia. Cuéntame sobre mi futura Snaeta. Se rió del teléfono. De lo contrario, habrías huido entonces, y ni siquiera tuve tiempo de hablar con ella. ¿Qué tienes que contar? Igor se sorprendió. Julia, la niña más normal, trabaja ahora como niñera en la guardería de Radug. Ah, Valery se estiró. ¿Entonces ella ama a los niños? Bueno, eso es genial. ¿De dónde es ella? Igor, por alguna razón, no quiso decirle a su hermano la dirección exacta de Julia. Sí, tienen un pequeño pueblo cerca de Jeremín, lejos de nosotros. Intentó dejar la respuesta. Bueno, ¿qué tipo de familia tiene ella? El hermano mayor no se rindió. Madre, padre, hay hermanos y hermanas. Sí,
Julia tiene una madre y un hermano menor. Su padre murió hace mucho tiempo. Sin embargo, el chico no respondió. En general, todo es igual para todos. Después de eso, Valerie llamó a Igor unas cuantas veces más y le hizo algunas preguntas sobre Julia. No me gusta todo esto, pensó el niño. ¿Qué me pregunta? Pero después de eso, los interrogatorios cesaron abruptamente e Igor se calmó. Después de unas semanas, se olvidó por completo de su viaje con su hermano. Fueron al pueblo con Julia y se prepararon para la boda. Pero la niña se sentía como si no estuviera en su lugar. Igor, te pregunto una cosa. Nuestra boda no debería ser en la casa de tu hermano. La novia le dio las condiciones. Julia, no quiero ir con él yo mismo. El chico la apoyó. ¿Viste lo que estaba pasando allí? Y en general no me gusta en su casa. Comenzó un alboroto previo a la boda y los jóvenes se olvidaron por completo de Valeria. Probablemente pasó una semana antes de que el jefe fuera a ver a Julia al trabajo. Julia, un familiar vino a verte. Ella dijo. Ella te pide que vengas con él. ¿Un pariente? La niñera no podía entender. ¿Hermano, o qué? Ella se sorprendió y se dirigió a la salida. Valeria estaba parada al lado del auto. Sonrió ampliamente cuando Julia apareció por la puerta. Bueno, hola, Julia. Saludó a la chica, te vas a casar pronto y ni siquiera nos conocimos. La niña sintió su cuerpo correr a través de la corriente y se sumergió en una sensación de peligro. Oh, probablemente ahora no sea el mejor momento, apenas dijo Julia. Estoy en el trabajo y no puedo hablar contigo por mucho tiempo. Pero. Está bien, te espero. El invitado la miró con extrañeza. ¿Trabajas hasta las 6? Solo quedan 2 horas. Bueno. Solo entonces Julia pudo decir, lo siento, pero tengo que irme ahora. La niña, condenada a muerte, regresó al jardín de infancia. Su corazón latía muy rápido. Ella no entendía qué hacer. Tengo que llamar a Igor. Ella lo pensó. Quizás su hermano tuvo alguna idea. Déjale saber de todo. Ella tomó el teléfono. No, no lo llamaré sin ningún motivo o no me entenderá. Defenderá a Valera, dirá que yo mismo le di una razón, hablaré con él hoy, tal vez me deje en paz. La niñera, horrorizada, miraba el reloj todo el tiempo. La gran flecha se acercaba inevitablemente a las 6, y los padres, uno tras otro, comenzaron a sacar a los niños del jardín de infancia. Julia, la pálida, salió, inmediatamente saltó del auto Valerie. Bueno, no vamos a caminar, por favor. No tengas miedo, no te tocaré. Solo hablaré contigo. La niña no entendió cómo, pero se subió al auto de Valerie. Ella pensó que él hablaría con ella y la dejaría ir, pero el hombre arrancó el auto y se fueron a alguna parte. ¿A dónde vamos? Julia le preguntó horrorizada. No puedo hablar por mucho tiempo. Necesito ir a casa. Igor me está esperando. Está bien. Tu Igor esperará. Valerie se rió. Además, él mismo dijo que deberíamos conocernos mejor. La niña quería saltar del auto mientras estaba en movimiento. Una persona tan fuerte superó su pánico. Pero luego se dio cuenta de que giraban hacia el lado del pueblo donde vivía Valera. ¿Qué estás haciendo? ¿Me llevarás a casa? Ella preguntó con asombro. ¿Cómo está Igor? Por supuesto, para mí. ¿Dónde crees que tomaremos té? No en la calle. De nuevo, el hombre rió de forma extraña. Disculpe, no quiero tomar té. Intenté salir de esta situación, Julia. Realmente necesito ir a casa. Bueno, pasa. Su marido no escuchó. Ya conoces mi casa, así que no seas tímido. Los invitados entraron al pasillo con pies temblorosos. Unos minutos más tarde, un hombre entró a la casa. Bueno, ¿por qué estás aquí parado como un extraño? Valerie dijo rápidamente, por cierto, le dije a Igor que estás conmigo, así que no puedes preocuparte por él. Julia agarró el teléfono que tenía en la mano y no lo dejó salir más. El dueño preparó té. Él les dijo algo a sus invitados, pero ella no lo escuchó. Hacía tanto ruido en los bigotes que constantemente sentía peligro. Bueno, Jules,
Quiero advertirte, le devolvió la voz Valerie. No bromees conmigo. Si lastimas a mi hermano, tendrás que lidiar conmigo. Él se acercó a ella. Tenía los ojos cubiertos de sangre y respiraba con dificultad. Estiró la mano y tocó el cabello de Julina. La niña se levantó bruscamente de un salto, pero Valerie la atrapó y la apretó contra la pared. Julia quería gritar, pero él le cerró la boca con la mano. Aunque grites una palabra, te mato. El hombre dijo fríamente, harás lo que te diga, de lo contrario tu Igor irá a ese mundo, ¿me entiendes? Valerie quería decir algo más, pero luego llamó a su teléfono, se hizo a un lado, Julia le dio la espalda y salió corriendo de la casa. Rápidamente abrió la puerta y se apresuró a mirar a su alrededor. La niña estaba tan asustada que no sabía qué hacer. Miró a su alrededor y vio un autobús que se acercaba a la parada. Julia se sentó en él y de repente recibió una llamada suya. Escucha aquí. Escuchó la voz de Valeria en el teléfono. No lo repetiré muchas veces. Eres mío. Puedes decirle una palabra a este cachorro, hermano mío. Le cortaré el cuello. Julia llegó a casa y deambuló durante mucho tiempo por la entrada. La niña no sabía qué hacer. Tengo que contárselo todo a Igor, pensó. No, Dios no lo quiera, esta Valera le hará algo más tarde. No sobreviviré a esto. Ella lloró. Julia no pudo tomar una decisión durante mucho tiempo, pero aún así se inclinó ante su prometido para que no le dijera nada sobre sus hermanos. Julia. ¿Lo que le pasó? Esa noche Igor le preguntó, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? No, estoy muy nerviosa por la boda. Ella respondió rápidamente, pero no pudo soportarlo y añadió, Igor, ¿podrías confiar en tu hermano? Valerie quedó sorprendido por el chico, ¿y qué tiene él que ver con eso? Bueno, él es mi hermano, así que tengo que confiar en él, si no, ¿cómo? Julia estaba convencida de que en ese momento había tomado la decisión correcta. Probablemente Igor no la habría entendido entonces. Esa noche la niña no pudo conciliar el sueño. Intentó comprender qué quería de ella su hermano mayor, Igor. Quiere arruinar nuestra boda, pensó. ¿Qué significa en su entendimiento? Eres mío. O espera que viva con Igor, pero de alguna manera tenga una conexión con él. Tengo la sensación de que esta persona está loca, concluyó la chica. Y aún así necesita algo de mí. Tenía mucho miedo de ir a trabajar. La niña tenía mucho miedo de que su hermano Igor volviera a verla, pero Valerie no vino ni ese día ni el siguiente. Literalmente, el día antes de su boda, llamó a Igor y le dijo que había sido ingresado en el hospital. ¿Está en el hospital? En estado de shock, la novia volvió a preguntarle a Igor ¿y qué le pasó? No lo sé. Con voz ronca, respondió el chico, diciendo algo con el hígado, como si no todo llegara a tiempo. Mañana tenemos una boda y mi única persona cercana está enferma. Jules, prepárate, vamos hacia él. Vamos a Valerie. La niña estaba asustada. ¿Ahora mismo? Igor, tal vez no debería acudir a él. Después de todo, ¿eres su hermano? Jules, qué tontería. Dijo el chico. Ahora se puede decir que es su pariente. No quisiera tener parientes así, susurró la niña, y fue a vestirse de mal humor. Julia ni siquiera sabía cómo comportarse cuando conoció a Valerie. Ella se horrorizó y entró en su habitación. A pesar de que el hombre estaba enfermo, de él brotaba tanta fuerza interior. Oh, Igor, hola, dijo el hermano mayor. Gracias por venir. De alguna manera me caí fuera de tiempo. Lo siento, pero no puedo estar presente en tu boda mañana. Bueno, Valerie, con cuidado, le respondió hermano. Lo principal es que te mejores. Vendremos a verte después de la boda con Julia. La niña intentó no mirar a los enfermos. Ella siempre apartaba la vista. Lamento mucho que nuestro hermano no esté en nuestra boda. Igor habló con voz ronca cuando regresaron a casa. Sin él me sentiré abandonado. Igor, pero me tienes a mí, abracé a su novia. Te amo mucho. Y mañana seremos oficialmente una verdadera familia. Sí, pero me gustaría, para que mi hermano estuviera presente en nuestra inscripción. El chico le respondió sin sentirse bien. A pesar de la tristeza de su prometido, Julia, por el contrario,
se sintió genial. La chica se alegró. Que Valera no estaría presente en su boda. De hecho, no sabía cómo tratarla con lo que estaba pasando. Por un lado, Valera era una especie de monstruo al que no le importaba Igor, por el otro, Julia sí. No le deseaba nada malo. Ella sintió lástima por él cuando estuvo enfermo. La boda fue tan divertida que Igor ni siquiera recordaba a su hermano. El chico realmente se sintió muy feliz. Después de la boda, fueron a visitar a su hermano nuevamente. Julia se mantuvo alejada de él. Nadie sabe qué habría pasado si Valera se enfermara gravemente. Estuvo en el hospital durante casi 2 años, luego se fue a casa. Igor y Julia iban a menudo a verlo. Le llevaban dinero y comida. Julia estaba a cocinar algo, limpiar en casa de Valerian. Es difícil decir que le gustó todo esto, pero entendió que había pasado el tiempo, tal vez el hermano de Igor había cambiado. La niña pensó que Valera le era indiferente y se calmó. Probablemente entonces encontró algo en él, pensó, y la enfermedad le hizo cambiar. Los primeros años de vida familiar le fueron muy bien a Julia. Igor pidió un préstamo y vivieron en su propio apartamento. Los jóvenes estaban elaborando planes para sus vidas futuras. Todavía fueron a visitar a Valerie. Pasó bastante tiempo hasta que el hermano de Igor recuperó el sentido. Nadie esperaba ya un resultado mejor. Pasaron casi 2 años y medio y Julia trabajaba como vendedora en una tienda. Un día terminó su turno cuando Valerie entró a su tienda. Inmediatamente se oscurecieron los ojos, el corazón retumbaba locamente. Bueno, hola, Esna. De alguna manera sonrió de mala manera. Entonces decidió venir y ver dónde estás trabajando ahora. Hola Valerie. La chica mantuvo la distancia. ¿Cómo te sientes? Muy bien, se rió el hombre. Bueno, te estoy esperando. De alguna manera lo dijo a su manera. ¿Por qué? Ella escapó. Hoy después del trabajo necesito irme a casa inmediatamente. Si quieres, llamaré a Igor y él vendrá a verte. ¿Por qué lo necesito? La sangre de los ojos de mi hermano se derramó. Vine a ti, no a él. Julia quería gritar de miedo. Ella apenas se contuvo. Estaba claro que este hombre era un gran placer. Sabes, Valera, solo soy tu problema, no tu novia ni tu esposa. Ella respondió con valentía. Entonces, ¿qué tipo de asuntos personales podemos tener contigo? No. Valeria la miró enojada y no respondió nada. Se dio la vuelta y se fue. Julia suspiró aliviada. La vendedora terminó su turno y salió a la calle. Rápidamente se dirigió a la parada del autobús. Entra, vamos. Valeria se detuvo a su lado, o te arrastraré hasta aquí yo misma. No me sentaré. Hacía frío, respondió Julia. Te dije que no tenemos nada que ver contigo. Si necesitas algo, hablemos de inmediato. El hombre detuvo el auto y saltó del mismo. Agarró a Julia de la mano con tanta fuerza que la niña gritó de dolor. Probablemente todavía no. Entiendas con quién estás tratando. Dijo con rabia. Si no lo quieres en el buen sentido, significa que será en el mal sentido. Abrió la puerta del auto y arrojó a la niña dentro. ¿Estás loco? Le contaré todo a Igor. Julia gritó cuando Valerie conducía el coche a una velocidad increíble. Se detuvo cerca de un pequeño bosque, sacó a la niña del auto, Julia temblaba de miedo. Luego, intuitivamente se recuperó, rápidamente sacó su teléfono y marcó el número de Igor. Igor, dijo en voz alta, miró a Valeria. El hombre estaba enojado, pero tenía miedo de hacer algo. Quiero decirte algo, es muy importante. Julia comenzó a retroceder lentamente. Valeria no la siguió. La niña rápidamente salió corriendo del bosque y comenzó a botar. Ella tuvo suerte. Un coche se detuvo frente a ella y abandonó este siniestro lugar. Jules, ¿qué está pasando? Disgustado, preguntó su marido en casa. ¿Qué deseas? Sigues diciendo algunos acertijos todo el tiempo. Solo quería decirte que te quiero mucho, respondió la esposa. Igor, necesitamos mudarnos urgentemente de aquí. ¿Tienes algún problema en el trabajo? Julia, ¿qué pasó? Igor, ya ves, no puedo quedarme más aquí,
gritó la niña. Te lo ruego, salgamos de aquí. Julia llegó a casa y hablaron toda la noche con su marido sobre la mudanza. La niña quería contarle todo a su marido, pero sintió que Igor no le creería. Julia, además, aquí tengo un hermano enfermo, con la voz ronca, dijo Igor. Él es mi única persona cercana, ¿cómo puedo dejarlo? Igor, ya está lo suficientemente sano para vivir su vida, gritó la esposa. Si nos quedamos aquí, me perderás, dijo inesperadamente. Jul, ¿qué significa? ¿Me quieres dejar? El marido estaba asustado. ¿Quieres divorciarte? No, me temo que algún día no podré soportarlo y simplemente moriré, respondió Julia. Igor, eso me matará, ¿no lo entiendes realmente? E Igor realmente no entendió nada. ¿Qué podría hacer entonces? Pero tenía un préstamo, no había dinero, por lo que consideró mudarse como un suicidio. ¿Por qué pagaríamos el préstamo? Igor miró a su esposa suplicando. Simplemente no sé qué hacer. Después de ese día, Valerie pareció calmarse nuevamente. Y esto asustó aún más a Julia. Ella sintió como si él estuviera esperando algo. Durante 2 meses Julia no lo vio, se negó a visitarlo con Igor. Julia, ¿por qué? Él es mi hermano. Su marido se sintió ofendido. Voy con tus familiares en el pueblo. Igor, estoy harto de esto. Generalmente le respondía su esposa. Y en casa de tu hermano definitivamente perderé el conocimiento. Si quieres, no vayas con mi madre. No te pregunto sobre eso, pero no me pidas más que visite a Valera. Igor, luego la molestia de Julia. No entendía a su hermano mayor. Pero por dentro, el hombre mismo realmente no quería estar con él. Con los años que tenía empezó a darle asco a la casa de sus padres. ¿Qué estás haciendo de nuevo?, preguntó un día su hermano Valerie. Ella se olvidó completamente de mí. Sí, Yulka ahora tiene muchos problemas en el trabajo, por eso no quiere ver a nadie. Igor le respondió secamente. 3 meses después, Valerie volvió a trabajar en Julia. La niña, a pesar de su miedo, esta vez se mantuvo más segura. El hombre esperó a que ella saliera del trabajo y se acercó a ella. Escucha, te doy un mes, dijo estrictamente. O estás de acuerdo conmigo o actuaré por la fuerza. Pero recuerda, entonces no perdonaré a tu Igor. Aplastaré a este bastardo con mis propias manos. Entonces piensas bien. Escribiré a la policía. Rápidamente, respondió Julia. Y hoy le contaré todo a Igor. ¿Quién te creerá? Valerie se rió de la risa del diablo. Entonces le contaré a la policía y a tu Igor cómo me habéis seducido todo este tiempo. Como llegaste a mi casa, me pediste que te cuidara, como te subiste a mi auto, hay muchos testigos. Así que eres tú quien intenta engañarme, no yo. E Igor me creerá. Te lo advertí y te di un término humano. Si no estás de acuerdo, te tomaré a la fuerza en un mes. ¿Pero qué pasa con Igor?, preguntó Julia con asombro. Él es tu hermano, ¿no? No puedes hacerle esto. Puedo. No me importa en absoluto. Los ojos de Valeria se llenaron de sangre. He estado esperando este momento toda mi vida. Siempre quise destruirlo, así que tu Igor es una completa tontería. Me desharé de él si escupo. Valerie subió al auto y se fue. Julia estaba completamente confundida. Este hombre está simplemente loco. Él no entiende en absoluto lo que dice, pensó. Según su entendimiento, me dio una opción, pero en realidad no hay otra opción. Estoy de acuerdo o no, seguirá siendo como él quiere. A él no le importa Igor, además, solo sueña con destruirlo, y la herramienta para ello soy yo. Dios, ¿qué debo hacer ahora? Si le cuento todo a Igor, su hermano me maldecirá y él realmente podrá creerle a él, no a mí. Julia decidió volver a hablar con su marido sobre la mudanza. Igor ni siquiera quiso escucharla. Julia, pero de nuevo estás por tu cuenta. Mi marido respondió fríamente. Ya hemos hablado de ello. ¿Pero qué tipo de movimiento puede ser? Habría otras circunstancias, se podría pensar. Igor, moriré aquí, gritó Julia. Te pido que me escuches. Solo me estás poniendo un lazo. Julia, si nos movemos, este bucle seguirá colgando de ambos.
El marido se enojó. ¿Entiendes esto? Julia pensó mucho durante todo el mes en hacer algo al respecto. La chica estaba desarrollando los planes más locos, pero no pudo implementar nada. Si escondo un dispositivo de escucha y me ataca, mientras la policía me encuentra, simplemente me viola, lloró la niña. Tal vez debería huir a alguna parte, pero ¿a dónde? La última idea estaba cada vez más en la cabeza de Julia. No quería esconderse de sus familiares y amigos. Simplemente fue inútil. Si Valerie era un maníaco, no le importaba. La encontraría en cualquier lugar. Puerto Pequeño. Llamó a su buena amiga con la que trabajaban en la fábrica. No tienes a nadie en la propiedad que viva lejos de aquí. Solo necesito irme lo antes posible, durante 8 meses. Julia, no tengo parientes, pero aunque sea tía Masa, ella vive en Samara, dijo un amigo. Bueno, déjame llamarla, tal vez acepte alquilar una habitación. Una semana después, Marina Julia llamó y dijo que a María Petrovna no le importaría pagar todos los servicios públicos. La casa era vieja y no quería alquilar la habitación. La niña intentó hablar con su marido hasta el final, pero Igor no podía entender lo que estaba pasando y siguió negando con la cabeza. Finalmente, Julia decidió y aceptó vivir en Samara. Faltaban unos días para que terminara el trimestre de Valeria y Julia se dio cuenta de que estaba embarazada. ¡Ay, Dios mío! Ahora este maníaco dirá definitivamente que era su hijo y que yo lo había seducido. Necesito abandonar este lugar urgentemente para salvar a mi hijo, a Igor y a mí. Su hermano no me deja en paz. Perderé a mi hijo por todo esto. Julia regresó a su habitación. Ya era de mañana. La niña tenía mucho miedo de volver a pensar en todo esto, pero ahora se sentía mejor. Se acarició el vientre y sintió que tenía muchas ganas de dormir, y se quedó dormida de inmediato. Una semana antes del nacimiento, Julia fue internada en el hospital. Estaba completamente sola, pero comprendió que pronto tendrían un hijo y entonces todo terminaría. Después de que Julia, una vez más en su memoria, pasó por todo esto nuevamente, el rostro de Valeria ya no le causaba tanto horror. Ahora tengo un hijo y lo protegeré, dijo la niña. Que intenten hacer daño a cualquiera de nosotros. Ya no le tengo miedo a este monstruo. Julia perdió agua y fue llevada inmediatamente al quirófano. 40 minutos después apareció Misutka. La niña decidió darle este nombre a su hijo. Sintió que a Igor no le importaría. La niña y el bebé fueron dados de alta al cabo de una semana. Todo estaba bien con la pequeña Misa y también con su madre. Julia trató de entender qué hacer a continuación. Decidió esperar otro mes hasta que el bebé se fortaleciera, y luego, contactar a Igor de alguna manera. Todavía tengo miedo de acudir a él yo misma, dijo la niña. Probablemente primero le escribiré una carta y luego lo llamaré, decidió. Él tampoco necesita un estrés tan fuerte. Una semana después, Julia se tomó algunas fotos con su hijo, eligió una y comenzó a escribirle una carta a Igor. Pero no le pareció muy impactante, leyó. Aunque, con la noticia de que tuvo un hijo, Igor seguirá en shock. Firmó el sobre, fue a la oficina de correos y envió una carta sin dirección inversa. Que así sea, o estará encantado de decirle nuestra dirección a su enemigo más enojado, pensó Julia. Además, le escribí para que no le contara esto a nadie y esperara mi llamada. El corazón de la niña temblaba ante la anticipación de hablar con su marido. Igor, cansado, regresó del trabajo. Subió al tercer piso y luego le pidieron que mirara el buzón. Sí, el pasajero aún no ha llegado, se dijo y abrió la puerta. Pero inmediatamente salió del apartamento y bajó. ¿Qué es? El hombre se sorprendió. ¿Alguna carta? Extraño. Sin dirección de remitente. Bueno, tomó el sobre y lo trajo a casa. Igor dejó la carta sobre la mesa y empezó a preparar la cena. Se fue a la cama e inmediatamente se levantó de un salto como un loco. Había una especie de carta. Se acercó a la mesa. Entonces, veamos qué hay aquí. Abrió el sobre y, de la nada, sus piernas estaban dobladas. Miró la foto con los ojos sin entender. Estaba firmado. Soy yo con nuestro hijo Misa. Igor se sentó en la silla. Luego se levantó de nuevo. Parecía tener miedo de volver a mirar la foto.
Caminó por la habitación, de un lado a otro. Y no se atrevió a leer la carta. Finalmente se atrevió y tomó en sus manos la carta escrita. Querido Igor, todavía te amo, y aunque pasamos circunstancias muy difíciles en la vida, mi amor por ti no cesó ni un solo día. No podía contarte antes lo que me pasó. Una persona me ha estado persiguiendo durante varios años y resultó que no pude decírtelo. Ahora estoy preocupada por ti y por mí, y ahora también por nuestro bebé. No puedo contarte todo en detalle todavía. Después de recibir esta carta, te llamaré desde el número bloqueado. Por favor, no le cuentes a nadie sobre mí. Es muy peligroso, Igor. Todos estamos en peligro. No puedo entender nada. Igor me agarró la cabeza. Así que necesito recuperar el sentido y pensar en todo con seriedad. Primero, tenemos un hijo con Julia. Ella me amaba todo el tiempo. En tercer lugar, hizo esto porque trató de protegerse a sí misma, al niño y a mí. Alguien la estaba persiguiendo hasta aquí. Ahora entiendo por qué me rogó que me mudara de aquí. ¿Pero quién y por qué? Durante toda la semana siguiente, Igor estuvo esperando con impaciencia la llamada de Julia. El hombre no se lo dijo a nadie. Confiaba plenamente en su esposa y comprendía que si ella hablaba de peligro, debía tener cuidado. Finalmente, llamó a su teléfono el fin de semana. El número bloqueado fue resaltado. Julia, mi amor, gritó Igor por teléfono. Julia, te quiero mucho. Gracias por tu hijo. El hombre quería decir mucho, pero se puso muy nervioso. Igor, mi amor, gritó Julia. Yo también te extraño mucho, y también a mi Sutka. Os hemos echado mucho de menos todo este tiempo y os estamos esperando mucho. Igor, te pido insistentemente que no le cuentes a nadie sobre nosotros todavía. Te diré a dónde debes venir. Hablaremos y decidiremos qué hacer a continuación. Igor se tomó unos días libres en el trabajo. No se lo contó a nadie. Como si el día que se iba a ir, su hermano lo llamara. Igor, ¿podrías venir? Yo. Es urgente. Dijo Valera. He estado haciendo negocios aquí y ahora no tengo fuerzas suficientes para arreglarlo todo. Valera, lo siento, pero no puedo. Su hermano apenas logró sobrevivir. Estaba acostado con fiebre alta, enfermo. Entonces tal vez debería ir a verte. Con una voz extraña, le pregunté a Valerie, ¿ahora estás solo con nosotros, sin esposa? No, y si es contagioso, con tu hígado, ¿puedes? No me infectaré con virus, respondió Igor rápidamente. Incluso me echaron del trabajo durante unos días. Igor se secó el sudor de la cara después de hablar con su hermano y fue a la estación. Estaba muy preocupado. Todavía no lo hizo. Entendí que se había convertido en padre. No lo creyó hasta el final. Vendré y lo tomaré en mis brazos. Sonrió, porque no sabía quién era su padre. La noche en el tren fue dura. Para el hombre. No durmió nada. Su cerebro estaba tan excitado que hacía dibujos muy diferentes todo el tiempo. Yulka, te quiero mucho. Estaba golpeándole la cabeza todo el tiempo. Después de tantos meses de separación, por fin te abrazaré. Se quedó dormido durante un par de horas. Pero un guía lo despertó. El hombre se preparó rápidamente. En 20 minutos partió hacia la estación de tren de Samara. ¿No me dirás cómo llegar?, le preguntó el hombre a la vendedora del kiosco. Ella, sin mirarlo, le dijo la verdad y le mostró el camino al lugar donde se suponía que debía sentarse en el 7. Gracias, le agradeció el extraño. Espero que tomes el autobús a menudo. Samara es una gran ciudad. No tenemos transporte público. Igor estaba impaciente esperando el autobús que necesitaba. Finalmente llegaron los 7 y rápidamente saltó dentro. El hombre salió en la parada que necesitaba y tomó la calle indicada. Cerca de un patio vio a una mujer con un cochecito. Igor corrió hacia ella. Yulka, levantó en sus brazos a su amada esposa. Por fin estamos juntos de nuevo. La niña también rompió a llorar de felicidad. Finalmente, su marido la puso en el suelo y ella se acercó al cochecito. Allí el bebé durmió dulcemente. ¿Es este realmente mi hijo? Igor lloró. Julia, me convertí en padre.
¿Puedes imaginar? Puedo imaginar. Entre lágrimas, mi esposa se rió y yo me convertí en madre, así que ahora tenemos una verdadera familia. Se quedaron afuera un rato más y entraron a la casa. Julia advirtió de antemano a María Petrovna que su marido vendría a verla unos días y luego Julia se iría con el niño. Julia, ¿cómo puede ser? Un hombre no podía recobrar el sentido hasta ahora. Estuviste aquí todo este tiempo, solo. ¿Cómo lograste hacer todo esto? Igor, comenzó la esposa. Sé que te causó mucho dolor, pero me vi obligado. Ni siquiera sabía qué hacer, especialmente después de que descubrí que estaba embarazada. Julia, pero ahora puedes contarme de todo. Estaba tan emocionada que su marido le preguntó, me escribiste que alguien te estaba siguiendo. OMS. ¿Y por qué? Igor. Será una larga conversación, suspiró Julia. Tal vez le dé de comer al hijo primero y luego lo descubrirás todo. La niña alimentó al bebé e Igor estaba en el séptimo cielo de felicidad. Ni siquiera podía describir con palabras la alegría que lo desbordaba. Julia levantó al bebé y se lo mostró a su padre. El niño gritó e Igor se asustó, pero luego, al ver cómo se reía su esposa, miró suavemente al niño. Ahora mi Sutka sabe que tiene padre. Con una sonrisa, dijo Julia, mira cómo te mira. El bebé se quedó dormido y Julia y su marido se sentaron en la cama. La niña estaba muy preocupada, no sabía por dónde empezar. Igor, lo que te voy a decir ahora te hará daño, dijo. Pero solo te diré la verdad. Como si estuviera delante de Dios. Después de que visitamos a tu hermano por primera vez, sentí que Valera me miraba de alguna manera extraña. No me gustó desde la primera vez que nos conocimos. Unos días más tarde vino a mi jardín de infancia, donde yo trabajaba entonces. Tu hermano me pidió que hablara con él y lo conociera más de cerca. No quería. Incluso pensé en llamarte, pero me convenció de que sabías el asunto. Estuve de acuerdo. Valera inmediatamente la llamó y fuimos a su casa. Estaba en completo shock, no quería ir allí. Dijo que simplemente tomaríamos té con él y hablaríamos. Pero entonces Valerí me agarró y empezó a decirme que yo le pertenecería solo a él. Estaba muy asustado. Logré salir de él entonces porque sonó su teléfono. Tu hermano me amenazó. Estaba muy asustado. También dijo que si te digo algo, te matará. Entonces fue Valera. Igor se sorprendió. Julia, ¿pero por qué no me dijiste nada? Intenté hablar con indirectas. Mi esposa respondió con voz de descontento, pero usted no me escuchó. Estuviste defendiendo a tu hermano todo el tiempo y tenía miedo de que dijeras que era culpa mía. Por otro lado, Valeria era tal monstruo que realmente pensé que te mataría. Después de que tu hermano se enfermó, todo empezó a mejorar. Él no vino a verme durante esos años y no dijo nada de eso, pero un mes antes de mi partida, comenzó a perseguirme nuevamente. La última vez tu hermano dijo que me daría un mes para pensarlo y que si no acepto ser buena con él, me violará. Al final del periodo descubrí que estaba embarazada. Estaba muy asustada por nuestro hijo. Igor, cuando lo amenacé con escribirle un informe policial y contarte todo, Valera se rió y respondió que me culparía de todo, que yo mismo lo colgué, no le di un pase, y luego resultó que podría estar embarazada de él. Ni siquiera sé qué pasaría si me quedara en casa. Quizás perdería a nuestro hijo. Yul, no puedo entender nada. Igor estaba enojado. Pero si él te ama tanto, ¿qué clase de violencia es esta? ¿Es posible hacerle esto a un ser querido? Él no me ama y nunca lo ha tenido. La chica suspiró. Igor, creo que está loco. Solo quería vengarse de ti. ¿Para qué? El marido se sorprendió. ¿Qué le hice? Nunca quise ningún daño para él. ¿Por qué mató Caín a Ávila? La esposa lo miró. Para nada. No había ninguna razón. Fue solo envidia. Esta es la historia de miles de años, Igor. Cuando una persona no quiere cambiar, siempre destruye a los que son mejores que él, que trabajan en sí mismos, que quieren hacer el bien y no el mal. Me resulta difícil creerlo, dijo Igor, pero debe haber al menos alguna razón para ello. Igor, ¿para qué te dejó en el río?
Julia le recordó su vieja y terrible historia. ¿Qué le hacías cuando era niño? Te sacó deliberadamente del cochecito y te dejó tirado en el césped. ¿No es eso un delito? Pero pensé que había cambiado. Respondió tranquilamente el marido. Al menos eso esperaba. Igor, si te odiaba cuando eras un niño inofensivo, ¿de qué tipo de amor se puede hablar cuando seas mayor? La chica lo miró. Pero él no me dejó y no me entregó al orfanato. No podía creer la inmundicia del hermano Igor. Pero no sabes la verdadera razón de esto, dijo su esposa. Después de que este hombre quisiera hacer algo conmigo, puedo decir que es muy bueno esperando la oportunidad adecuada. Y en general, si su objetivo era destruirte, entonces en el orfanato habrías quedado bajo su control, y esto no encajaba en los planes de tu hermano. Sabes, siempre me pareció que había algo. Pero no podía entender qué le pasaba, dijo el hombre. Jules, después de tus palabras, tengo un gran vacío por dentro. Ni siquiera sé qué hacer ahora. No es que vaya a seguir apoyándolo, no, eso se acabó. Pero solo necesito tiempo para poder volver en mí. Resulta que he vivido tantos años en las redes de un loco que tarde o temprano me habría matado. Y no importa cómo se vería. Me habría suicidado si me hubieras dejado, o él se habría ofrecido a quedarse conmigo y me habría estrangulado con una almohada. Pero el hecho sigue siendo un hecho. El objetivo final es eliminarme. Resulta que así suspiró su esposa, y no importa quién estaba en mi lugar. Creo que a él no le importa en absoluto. Lo principal para él es lograr su objetivo. La conversación para Igor fue muy difícil. Quería llamar a su hermano y contarle todo, pero el hombre se contuvo, sobre todo porque entendía que la locura de Valeria podía ser peligrosa. Igor le dijo a su esposa antes de partir, volveremos en 3 días con mi Sutka. Necesito conseguir los documentos para el niño. Por favor, no hagas nada con Valera todavía. Compórtate como de costumbre. Yo mismo le explicaré todo a mamá. No te preocupes por eso. Igor subió al tren y Julia estaba muy inquieta. La niña tuvo un mal presentimiento. Tuve que ir con él, ella estaba enojada consigo misma. Llamaré a mamá ahora y ya verás. Julia habló durante mucho tiempo con Anna Fedorovna. Su madre podía cumplir su palabra, por lo que a su hija no le preocupaba que ahora todos se enteraran de todo. Mamá, tengo miedo por Igor, Julia estaba preocupada. Siento que acudirá a su hermano para averiguar la relación y no lo perdonará. Julia, estamos con Andrei, mañana iremos con él, sugirió la madre. Tu hermano es un tipo fuerte, en todo caso, se enfrentarán a este bastardo con Igor. Julia decidió tomar el tren de la mañana. Le pidió que le enviara los documentos por correo. La niña siempre sintió que su marido estaba ahora en peligro. Inmediatamente se puso a trabajar desde el tren. Pensó casi todo el día cómo hacerlo mejor. Pero cuando llamó, se dio cuenta de que hablar con su hermano sería inevitable. Hola, Igor, dijo Valera. ¿Cómo estás? ¿Sigues mintiendo? ¿O puedes venir a ayudarme? Vendré. Igor respondió brevemente. Solo mañana. Hoy tengo mucho trabajo. No puedo salir temprano. Vale, entonces te estaré esperando. Te lo contaré todo mañana. Para mí, para mi madre, para Julia. Los puños de Igor se apretaron con ira. Por la noche, su marido habló con Julia y no le dijo nada. La niña estaba muy preocupada. No dijo que volvería a casa mañana por la tarde. Entendió perfectamente que Igor empezaría a convencerla de que no lo hiciera. Al día siguiente, Igor salió del trabajo e inmediatamente apagó su teléfono. Sintió que dentro de él. Me desperté con algunos sentimientos presionados durante mucho tiempo. Te lo contaré todo ante tus ojos, toqué los bigotes de Igor. Y nunca te perdonaré por tu madre y por el hecho de que me dejaste morir siendo un niño. Fue directamente del trabajo a ver a su hermano. Anna Fedorovna y Andrei tocaron el timbre. Nadie les respondió. La mujer empezó a preocuparse y llamó a su hija. Julia, probablemente no esté en casa. Ella dijo emocionada, madre, nadie nos abre. Mamá, por favor conduce hasta la casa de su hermano de inmediato. Yo también estaré allí pronto, tomaré un taxi. La niña gritó.
Igor abrió la puerta y entró en la casa. Su hermano estaba sentado en el sofá. Estaba recogiendo pernos y tornillos viejos. Bueno, hola hermano, dijo Igor en voz alta. Miro y aquí. Miro y aquí y tú mismo. Lo estás haciendo bien, pero ¿cómo estás? Valerí lo miró atentamente. Su comportamiento como hermano menor parecía extraño. ¿Y no estás enfermo? Se quitó las gafas. Estoy bien, ¿y tú? Bien. Igor se rió nerviosamente. Finalmente, mi esposa volvió a mí. Quería contarte personalmente sobre esto. Hasta donde yo sé, usted tenía un interés especial en mi esposa. Valerí palideció. Se puso muy nervioso, pero rápidamente se recuperó. Creo que tienes información inapropiada. Valera se rió. Tu Julia corría detrás de mí, no me dejaba pasar. Incluso varias veces se ofreció a dormir conmigo y, en general, era una mujer muy inteligente. Bueno, sí, lo miré fijamente a los ojos, hermano menor, es decir, fue Julia quien intentó seducirte. No esperaba nada más de un sinvergüenza como tú. Continúa, sigue las palabras, de lo contrario no veré que somos parientes, con los puños de Valerí. ¿Quieres reemplazarme con alguna mujer andante? Eres un bastardo, Igor. No pudiste contenerte. Ahora puedo contarte todo en persona. Nunca has sido mi hermano. Has tenido miedo de perder el control sobre mí toda tu vida. Tu único objetivo era destruirme. Querías matarme desde la infancia. Así que dejaste a un niño en la hierba, uno a punto de morir, una criatura despiadada. Y odiaste a tu madre toda tu vida. Amabas solo a un padre que, como tú, siempre fue un bastardo. Le diste un mes a Julia y no te importó si ella empezó a caminar contigo de mutuo acuerdo o la violaste. ¿Qué? ¿No lograste doblegarme? Resultó que te faltan fuerzas. ¿Pero por qué no lo lograste? Los ojos de Valeria estaban cubiertos de sangre. Ahora te lo demostraré. De repente agarró a su hermano por el cuello. Su agarre era tan férreo que Igor pensó que ahora se rompería la columna. Le resultó difícil respirar, intentó con todas sus fuerzas defenderse de su hermano mayor. Finalmente, todo empezó a desdibujarse ante sus ojos, y sintió que comenzaba a perder el conocimiento. De repente, unas personas entraron corriendo a la casa. Alguien, Valeria, lo agarró bruscamente y lo golpeó, y terminó en el suelo. Anna Fedorovna corrió hacia su yerno y comenzó a despertarlo. Andrei ató a Valeria, que había estado tirada en el suelo todo este tiempo, y finalmente logró respirar. Su rostro empezó a adquirir un color normal. Un coche se detuvo bruscamente detrás del patio y Julia entró corriendo en la casa con un niño. Igor, mi amado, le lloró a la niña y abrazó a su marido. Te dije que no te acercaras a él. Valerí se sorprendió y miró a Julia o al niño. Media hora después llegó la policía. Esta vez no escribiré nada sobre él, dijo Igor. Pero si a alguno de nosotros le pasa algo, ya sabes dónde buscarlo. Miró a su hermano con ira. Todos se fueron y Valerí se quedó solo. Se levantó del sofá y se acercó a su mesa. Rápidamente sacó un arma del cajón superior. Recuerda, bastardo, yo nunca pierdo. Siempre estoy en lo correcto. Dijo en voz alta y presionó el botón.